La Primera Guerra Mundial puso al descubierto el lado oscuro de la revolución industrial. Los avances tecnológicos que habían facilitado la fabricación en serie, nuevas formas de transporte e innumerables inventos eran usados ahora con devastadora eficiencia en el campo de batalla. Tanques, aviones, cañones, submarinos y la guerra química se crearon o mejoraron al abrigo de la revolución industrial. La creación de la cadena de montaje originó una producción en serie más rápida y eficiente. Uno de los elementos más innovadores de la Primera Guerra Mundial fue el tanque. Su creación fue una respuesta directa al estancamiento de la guerra de trincheras. 9.600 kilómetros de trincheras de 3 metros de ancho y 2 de fondo perfilaban el frente occidental. Delante se desplegaron sacos terreros como barrera de protección. Los nidos de ametralladoras escupían balas sin cesar. En la desolada tierra de nadie existente entre los frentes había cráteres de bombas, tocones de árboles, pueblos calcinados y cadáveres de soldados de ambos bandos. El reto consistía en encontrar algo con lo que poder atravesarla, y el tanque fue la respuesta. Muy pronto los británicos desarrollaron la serie de tanques Mark, comenzando con el Mark I. A este se le aplicó tecnología muy variada: motor de combustión interna, blindaje de acero, ametralladoras y sobre todo las orugas sobre las que se deslizaba en lugar de ruedas. La clave estaba en las orugas porque podían avanzar por terrenos impracticables para los vehículos sobre ruedas. Era difícil que quedara atascado debido a su anchura que repartía el peso sobre el terreno. Por eso en suelos blandos y fangosos tenía más posibilidades de seguir adelante que de hundirse. Con una dotación de 6 hombres, los primeros tanques británicos podían avanzar a casi 5 kilómetros por hora. 2 hombres operaban el delicado motor de 100 caballos de potencia que iba descubierto dentro del carro. El primer conflicto en el que la superioridad aérea desempeñó un papel en el planteamiento táctico y estratégico fue la Primera Guerra Mundial. Las máquinas que condujeron a este nuevo concepto fueron el globo de observación, el Zeppelin y sobre todo el avión. Una amalgama de ingeniería que mezclaba la aerodinámica con el motor de combustión interna. Los globos de observación medían hasta 60 metros de longitud, estaban hechos de algodón recauchutado y podían ir izados cerca del frente. A pesar de avanzados medios, como aviones y tanques, las armas de las trincheras eran fusiles, artillería y una gran variedad de pequeñas bombas. La ametralladora era la más efectiva de todas. La ametralladora, como muchas otras armas usadas en la Primera Guerra Mundial, era una invención de Estados Unidos. La primera ametralladora automática propiamente dicha fue la Maxim. Inmigrante irlandés e inventor aficionado, Hiram Maxim creó la ametralladora en 1885 después de que alguien le dijera: si quieres hacer mucho dinero, inventa algo que permita a los europeos matarse entre ellos con facilidad. Maxim consiguió la gran velocidad de disparo usando el retroceso para meter la siguiente bala en la recámara. No tuvo mucho éxito con el ejército estadounidense, así que fue a Europa y la vendió a todos los países del continente. Tan devastadora como era la ametralladora, las armas de gran calibre, conocidas genéricamente como artillería, eran aún más destructivas, provocando explosiones que hacían volar por el aire a hombres y máquinas. Las armas de artillería podían dividirse en 3 tipos. El primero es el cañón de tiro horizontal. El proyectil era bastante pesado, de modo que el explosivo que lo dispara debe ser potente. Los obuses pueden disparar en un ángulo amplio, pero no suelen tener mucho alcance. La fuerza para lanzar el obús es menor, por lo que el proyectil puede tener paredes más delgadas conteniendo una mayor carga explosiva, que puede hacer más daño. Los morteros son como pequeños obuses que disparan en gran ángulo y los proyectiles caen casi en vertical. Suelen tener una gran fuerza explosiva por su tamaño. Antes incluso de que cavaran las primeras trincheras, la artillería ya golpeaba las estructuras defensivas a lo largo de la frontera belga. Bélgica confiaba en un grupo de fortalezas para contener la invasión germana, pero Alemania había desarrollado un cañón de gran tamaño conocido como Gran Bertha, que se convertiría en una de las piezas de artillería de mayor calibre, con proyectiles que podían llegar a pesar cerca de 1000 kilos.
Algunos eran tan grandes que solo podían transportarse por tren desmontados. Las fortalezas belgas cayeron en una tarde. Poco después de Ypres, ambos bandos comenzaron a utilizar agentes químicos. Fue una carrera en la que todos trataban de desarrollar armas más efectivas. Crear una nube tóxica lo bastante grande para saturar el ambiente a niveles letales suponía un reto tecnológico. Pero las aparatosas máscaras de gas reducían enormemente la efectividad de los soldados, dificultándoles la puntería. Además, los agentes filtrantes no podían protegerlos contra el llamado gas mostaza, que en realidad no era un gas, sino un líquido pegajoso y persistente. El gas mostaza es un agente vesicante. No era mortal de necesidad, pero levantaba ampollas en la carne y era algo horrible. Tras la introducción del gas mostaza en 1917, los soldados tenían que cubrirse con prendas impermeables para protegerse la piel. Así evitaban la exposición al no letal pero extremadamente doloroso gas mostaza. Todo esto añadía dificultad a las tropas, pero el uso de agentes químicos no aportaba una gran ventaja estratégica. El gas nunca jugó un papel decisivo en ninguna batalla de la Primera Guerra Mundial. Las máscaras evitaban la muerte de la mayoría y, sujeta a la variabilidad del viento, la efectividad del gas era muy poco confiable. Aunque había sido un estadounidense nacido en Irlanda quien desarrolló el submarino moderno, sería Alemania quien se colocaría a la cabeza de la tecnología subacuática a lo largo de la Primera Guerra Mundial. Alemania trató de contrarrestar la superioridad naval de Gran Bretaña desarrollando un navío sumergible. Al principio los submarinos permanecían relativamente cerca de la superficie y no se alejaban de los puertos, pero los cambios estratégicos los llevaron a grandes distancias. A una profundidad de entre 60 y 80 metros y desplazándose a una velocidad de 8 nudos en inmersión y 15 en superficie, se convirtieron en armas mucho más agresivas. En 1918 los alemanes contaban con una flota de 44 de diverso tamaño que iba desde los costeros de corto alcance con una tripulación de 24 personas hasta los gigantescos de 1.500 toneladas con una tripulación de 60. Los alemanes también trabajaron para perfeccionar el torpedo, un arma que convertiría sus submarinos en letales. Se utilizaba aire comprimido o gas caliente para propulsar una turbina en el interior del torpedo. Esto mejoró su velocidad y precisión durante el transcurso de la guerra. Las turbinas permitieron el desarrollo de los torpedos logrando un mayor alcance y velocidades de hasta 24 nudos, 55 km por hora en largas distancias. Contenían TNT. Algunos historiadores afirman que la Segunda Guerra Mundial no fue más que una continuación de la primera que comenzó en 1914. Lo que es innegable es que las semillas de la destrucción técnicamente eficaz, plantadas durante la Primera Guerra Mundial, darían amargos frutos en el conflicto venidero y a una escala aún mayor.